Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio sobre derivadas de funciones trigonométricas sencillas. En la parte superior podemos ver las reglas de derivación que emplearemos. En primer lugar, la derivada del seno de una función será la derivada de la función por el coseno de la función. La del coseno pues es el menos la derivada de la función por el seno de la función, y la de la tangente, que sería la del coseno, la podremos derivar como la derivada de la función por 1 más tangente al cuadrado de la función. También se puede derivar como un cociente de seno entre coseno. Además tenemos aquí las reglas de derivación que pueden aparecer en cualquiera de las derivadas. Y dicho esto, vamos a comenzar con la columna de la izquierda, que son las derivadas de funciones trigonométricas sencillas. Bueno, pues la primera nos piden el seno de 5x cubo. Vamos a apuntarlo por aquí. El seno de 5x elevado al cubo. Bueno, pues ¿cómo derivamos esta función? Os vuelvo a escribir por aquí cómo se hace. Si la función es el seno de f, la derivada sería f' por el coseno de la función f. Esa va a ser la fórmula que vamos a emplear. Bueno, pues aquí tengo el seno de una función. La función sería 5x elevado al cubo, es decir, esto para mí es f. Pues aplicando la regla, derivamos esa función, la derivada de 5x cubo. El 3 pasa multiplicando con el 5, sería 15x cuadrado por el coseno de la función, es decir, el coseno de 5x cubo. Y así de sencillo. Vamos a pasar a la siguiente. En este caso sería el coseno de 5 por x cubo. Bueno, pues la anotamos, coseno de 5 por x cubo. Bueno, pues aquí hay que ver que tenemos un producto de dos funciones. Por un lado tengo el coseno de 5 y por otro lado tengo x cubo. ¿Vale? No confundir con esto de aquí, el coseno de 5x cubo. De ahí la importancia de los paréntesis. Entonces, el coseno de 5 actúa como una constante, es decir, cuando yo tengo una constante por una función, recordar que la derivada es la constante por la derivada de la función. Es decir, en este caso mi constante sería coseno de 5 y mi función sería x cubo. Con lo cual, hacemos la derivada, la constante la mantenemos, coseno de 5, y la derivada de x cubo sería 3x cuadrado. Pues este sería el ejercicio, lo podríamos poner así, agrupamos las constantes, 3 coseno de 5 por x cuadrado, para dejarlo un poquito más simplificado. Bueno, pues vamos a pasar al tercer ejercicio, tangente de 3x elevado al cuadrado. Tangente de 3x elevado al cuadrado. Bueno, pues aquí podemos trabajar este ejercicio de dos formas diferentes. Por un lado, empleando la derivada de la tangente. Recordad que si tenemos y es igual a tangente de una función, su derivada sería f' por 1 más tangente al cuadrado de dicha función. Pues esta sería una forma de hacerlo, y la otra sería, en vez de escribir tangente, vamos a escribir un cociente de seno de la función entre coseno de la función, y podemos derivar como un cociente. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer de esta forma, pero se podría hacer sin ningún problema de la otra. Entonces aquí mi función, vamos a ir poniendo pues sería esta. Esto sería mi función. Vale, pues si aplico la expresión que tenemos aquí, la regla de derivación, necesito f', es decir, tengo que derivar 3x elevado al cuadrado. Bueno, pues esto lo podríamos hacer de varias formas. Lo vamos a derivar como una función, en este caso potencial. Entonces y'
la derivada de 3x cuadrado, paso el 2 delante, el 3x lo elevo al exponente 2 menos 1 y añadimos la derivada de la base, sería 3. Todo esto es f'. Y ahora, siguiendo la regla de derivación, 1 más tangente al cuadrado de la función, es decir, 3x elevado al cuadrado. Vamos a simplificar un poquito la derivada. Pues 3 por 2, 6, 6 por 3, 18, x por 1 más tangente al cuadrado de 3x elevado al cuadrado. Vamos a hacerla de otra forma diferente, de una forma alternativa. Como os estaba diciendo, si yo esta función, no me acuerdo de esta regla de derivación, que no es necesaria sabérsela, si te sabes la del seno y la del coseno, imaginemos que esta función de aquí arriba la escribo de esta forma. Seno de 3x elevado al cuadrado entre coseno de 3x elevado al cuadrado. Y ahora lo derivamos como un cociente, es decir, recordar que si yo tengo una función y sea un cociente de otras dos f y g, su derivada se puede calcular como f' por g menos f por g' partido de g al cuadrado. Pues vamos a derivarlo de este modo y llegaremos al mismo resultado que hemos obtenido anteriormente. Bueno, pues vamos a hacer esta derivada como un cociente. Bien, la derivada del numerador. Vale, pues ya hemos visto que la derivada de 3x cuadrado era 18x. Pues vamos a ponerlo, porque tengo que derivar el seno de 3x cuadrado, pues sería 18x por el coseno de 3x cuadrado. Bueno, 3x elevado al cuadrado. Vale, derivada del numerador, es decir, vamos por aquí, por denominador sin derivar, por el coseno de 3x elevado al cuadrado. Ya hemos hecho esto, continuamos, ponemos un menos f, pues lo copio tal cual, el seno de 3x elevado al cuadrado. Ya tengo f, esto para mí sería f obviamente, y esto para mí sería g, por la derivada del denominador. Bueno, la derivada del denominador, la del coseno es el menos seno, entonces, bueno, vamos a ir poniéndolo paso a paso si queréis, menos 1, por la derivada de lo que aparece dentro del coseno, es decir, de la función que hemos visto que era 18x, y ahora sería por el seno. Sería el seno de 3x elevado al cuadrado, partido el denominador al cuadrado, es decir, coseno de 3x cuadrado, todo ello elevado al cuadrado. Bueno, pues hasta aquí vamos bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a reducir un poquito todo el numerador, que tengo una expresión bastante grande. Vale, pues ¿qué podríamos sacar? Pues factor común al 18x, que multiplica todo. Y por un lado tendríamos coseno cuadrado de 3x cuadrado. Y aquí este menos, con este menos se me hace un más. Y seno de 3x cuadrado y por seno de 3x, todo ello elevado al cuadrado, pues sería seno cuadrado de 3x elevado al cuadrado. Y en el denominador pues tendríamos coseno cuadrado de 3x elevado al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos la relación fundamental de la trigonometría, es decir, que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo siempre da 1. Vale, aquí mi ángulo sería este, 3x elevado al cuadrado. Bueno, pues podemos sustituir todo entonces lo que aparece en el numerador y lo podríamos dejar como 18x partido coseno cuadrado de 3x cuadrado. Y ahora me preguntaréis, ¿es lo mismo lo que aparece en el numerador, vamos, lo que hemos obtenido anteriormente, perdón, con lo que tenemos aquí ahora? Pues sí, en verdad es lo mismo.
¿Cómo podemos llegar de una relación a la otra? Pues vamos a verlo. ¿Cómo podemos pasar del coseno a esa tangente de ahí? Bueno, pues del siguiente modo. Como yo quiero obtener la tangente, pues lo que podríamos hacer es, en esta expresión de aquí arriba, esto ya estaría acabado el ejercicio, sería otra forma de obtenerlo, pero voy a enseñar por qué queda exactamente lo de arriba. Bueno, para obtener lo de arriba, vamos a dividir aquí, en esta expresión, todo entre coseno cuadrado de 3x al cuadrado. Es decir, si yo ahora divido 18x entre coseno cuadrado de 3x elevado al cuadrado, ¿vale? Aquí estaba multiplicando todo esto de aquí, coseno cuadrado de 3x al cuadrado más seno cuadrado de 3x al cuadrado, y aquí coseno cuadrado 3x al cuadrado entre coseno cuadrado de 3x al cuadrado. Bueno, hemos dividido todo entre coseno cuadrado de 3x cuadrado. ¿Qué ocurre? Que aquí en el denominador, al dividir coseno cuadrado de 3x cuadrado entre coseno cuadrado de 3x cuadrado, tengo un 1. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que al dividir coseno cuadrado entre coseno cuadrado vamos a obtener un 1. Y aquí me va a quedar seno cuadrado entre coseno cuadrado. Y seno cuadrado entre coseno cuadrado pues será tangente cuadrada. Es decir, que aquí tendríamos 18x 1 más tangente al cuadrado de 3x elevado al cuadrado. Que ahora sí es la misma expresión que teníamos aquí anteriormente escrita. Bueno, me he enrollado un poco con este apartado, pero para que veáis que se puede obtener de forma diferente. Es decir, que tanto con la derivada de la tangente como derivando la tangente como seno entre coseno. Bueno, pues antes de pasar a los dos últimos ejercicios, al 4 y al 5, te recuerdo que si te está gustando este vídeo le des a me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que activáis la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Y pasamos al 4 y el 5, que son bastante más rápidos. En el 3 me he enrollado un poquito. Sería seno cuadrado de x. Vamos con el 4. Sería seno cuadrado de x. Bueno, pues en vez de escribirlo así, esto lo que me están diciendo es que lo podríamos escribir como seno de x por seno de x, lo mismo, o como seno de x elevado al cuadrado. Son tres formas de escribir lo mismo. ¿Cómo me interesa más derivarlo? Bueno, pues lo podríamos derivar, si lo derivo de esta forma, sería como derivada de un producto, y si lo derivamos aquí como derivada de una función, en este caso potencial. Entonces recordar que cuando tenemos una función de tipo potencial, su derivada se calcula de este modo: n por f elevado a n menos 1 por f'. Lo vamos a derivar de este modo. Entonces, para calcular la derivada, ¿qué hacíamos? Bajamos el exponente. Ahora sería el seno de la función elevado al 2 menos 1. Es decir, seno de x elevado a 1, pues seno de x por f' de x. Es decir, tengo que derivar el seno de x. Pues la derivada del seno de x sería el coseno de x. Y ya estaría. Bueno, ¿por qué la derivada del seno es la del coseno? Pues recordar, esto es inmediato, pero bueno, como os he dicho anteriormente, si yo tengo, la regla de derivación sería esta. Bien, y estamos derivando aquí el seno de x. Bueno, pues para calcular la derivada sería la derivada de x, que es 1, por el coseno de la función, es decir, coseno de x. Y 1 por coseno de x es coseno de x. Bueno, pues vista la 4, vamos a pasar a la última, la raíz cuadrada del coseno de x. Vamos a ponerla por aquí. Raíz cuadrada del coseno de x. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo, un poco la misma idea que en el 4. No es conveniente tener raíces porque dan problemas, son complicadas de derivar, etcétera, etcétera.
Entonces yo recomiendo siempre pasar de una expresión con raíces a una expresión en forma de potencia. Aplicando esta propiedad de aquí, que nos permite pasar de una expresión con raíces, como veis aquí, la raíz enésima de a elevado a m es igual a elevado a m entre n. Pues eso mismo hemos hecho aquí. Yo tengo aquí un 2 y aquí un 1 y me permite escribirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a poder derivar como una función potencial. Es decir, vamos a volver a aplicar esta regla de aquí. Bajo el exponente. Ahora sería el coseno de la función, es decir, coseno de x elevado al exponente menos 1, un medio menos 1 es menos un medio, por la derivada de la base. La derivada del coseno es el menos seno. Y ahora ya vamos a simplificar un poquito todo esto que tenemos aquí. En el numerador me va a quedar menos seno de x y en el denominador tendré el 2 y el coseno de x, como está elevado a menos un medio, lo puedo escribir en el denominador con exponente positivo. Es decir, sería coseno de x elevado a un medio. Aquí estamos aplicando esta propiedad. Cuando tengo a elevado a menos m es igual a 1 partido de a elevado a m. Y ahora vamos a deshacer este exponente en forma de fracción. Es decir, vamos a pasar de esta expresión de la derecha a la de la izquierda. De tal modo que me quedará menos seno de x 2 raíz cuadrada del coseno de x. Bueno, pues con esto acabamos la primera parte del vídeo sobre derivadas de funciones trigonométricas. Hemos realizado los 5 apartados, es decir, de las derivadas trigonométricas sencillas. En el siguiente vídeo veremos los ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10, derivadas trigonométricas más difíciles. Y sin más, me despido de vosotros, nos vemos en los siguientes vídeos y recuerda que las mates te acompañen. Hasta luego.